Listo. Bueno, buenos días. Soy el doctor Renato Rosa, presidente del primer año de medicina interno. Y bueno, el tema que toca ver hoy es síndrome de hipertensión portal. Bueno, vamos a empezar con definición. Vamos a definirlo como una alteración hemodinámica que incrementa la presión intravascular del sistema porta y sus confluyentes. Vamos a definir una presión venosa portal normal, oscila entre los 5 y los 10 milímetros de mercurio, equivalentes a 7 a 14 centímetros de agua. La presión venosa portal directa es de más de 5 milímetros de mercurio. Va a ser una mayor, bueno, se tiene también con una presión 5 milímetros mayor de la presión de la vena cava inferior y una presión esplénica de más de 10. La presión venosa portal, medida en la cirugía, de más de 30 centímetros de agua, también se considera anormal. Vamos a ver un poco de la anatomía. Ya conocemos el sistema porta, como ya sabemos, pues está conformado por la vena esplácnica, por la mesenterica superior y por la vena gástrica izquierda. Como tal, eso es lo que va a generar el sistema. Sin embargo, sabemos que va a tener circulación afluente de demás venas de todo el abdomen. Una de las más importantes, y que ahorita veremos por qué es relevante, pues va a ser justamente la vena umbilical, que después conocemos como ligamento falciforme, porque pues, ahorita veremos cómo al aumentar la presión, pues este se puede recanalizar y pues puede igual ser parte de la clínica de nuestros pacientes. Este va a ser, bueno, aquí observamos justamente todo este sistema, pero visto pues en un estudio de imagen contrastado. Bueno, este es igual, en un estudio de imagen contrastado, en una extensión portal, en un paciente en todos sus cortes contrastado. Vamos a ver lo que indican las flechas. Este sistema, pues, como puede ser bastante evidente en fotografías contrastadas. La hipertensión portal la vamos a clasificar como presinusoidal, intra y extrahepático, sinusoidal y postsinusoidal, perdón, intra y extrahepático. Recuerden que antes era como causas prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. Es lo mismo básicamente, pero pues ahora vamos a estar tomando como punto de referencia a los sinusoidales. ¿Por qué? Porque esto nos permite pues saber un poquito mejor cómo está desarrollada la patología y la etiología de cada una de nuestras enfermedades y nos puede dar un poco más, bueno, mejorar el criterio de cómo evaluar a nuestro paciente y pues cómo va a ser la resolución. Conocemos que, bueno, los sinusoidales pues van a ser como tal, bueno, los lobulillos van a ser la unidad funcional del hígado. Recordemos que la afluencia de la circulación venosa abdominal llega al hígado. Dentro del hígado pues se va a realizar el proceso de filtración de la sangre para volver nuevamente a la circulación general por medio de la vena suprahepática y con esto volver a la vena cava inferior. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver que dentro de las causas intrahepáticas presinusoidales, pues tenemos como principal motivo pues de una esquistosomiasis, que bueno, aquí en México no es el caso, pero hay lugares donde esquistosomiasis es la principal causa de una hipertensión portal presinusoidal intrahepática. Ajá. En el caso de México y el resto del mundo, la principal causa de una hipertensión portal, pues ya conocemos, es sinusoidal y va a ser la cirrosis. ¿Ah? Dentro de las principales causas de una post-sinusoidal extrahepática, pues va a ser el síndrome de Budd-Chiari, que ahorita estaremos abordando.
Junto con esto, pues tenemos demás causas no cirróticas, que justamente lo estaremos abordando ahorita. Como la principal causa cirrótica, voy a estar desarrollando, conforme nos comenta el estudio, bueno, el Babeno 7, lo maneja así, como todas las causas cirróticas, para tener como un poquito más amplio las, el espectro de la enfermedad, y después las causas no cirróticas. Pues como comentábamos, dentro de la circulación, si nosotros de cierta manera obstruimos la circulación venosa en nuestro sistema porta, ¿qué es lo que va a pasar? Que obviamente la sangre, al no tener como, pues, bueno, al no tener un flujo laminar como siempre lo tenemos, esto va a estar congestionando, va a crear estasis vascular en nuestras afluentes. Entonces, nuestra vena mesentérica superior, nuestras, nuestra vena gástrica derecha y nuestra vena esplénica, pues bueno, van a estar congestionadas. Esto va a causar, obviamente, pues repercusión en estas mismas, creando así manifestaciones como ya las conocemos, principalmente, que esto va a ser la ascitis. Recuerden que a nosotros hacer una congestión venosa, vamos a generar una vasodilatación en el sistema esplácnico y esplénico. Esto va a generar una respuesta de los riñones al, eh, al, al, al echar a andar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Al echar a andar este sistema, pues vamos a generar, pues obviamente, un aumento de la presión arterial de nuestro paciente. Sin embargo, pues esto no va a ayudar a la circulación venosa a tener una mejor circulación. ¿Esto qué es lo que nos va a generar? Nos va a generar una estasis vascular, un aumento de la presión hidrostática dentro del abdomen, y eso va a generar fuga de líquido en el espacio intraabdominal, a lo que nosotros conocemos como ascitis. ¿Ah? Si nosotros aumentamos la presión en el sistema venoso gástrico, recordemos que principalmente la vena gástrica derecha, pues son confluentes del fondo gástrico y de la porción este, del cardias, del esófago. ¿Ah? Esto lo que va a generar, pues van a ser las que ya conocemos, como varices esofágicas, bueno, gastroesofágicas, ¿ah? Que van a ser las más comunes. En este caso, si nosotros vemos en este sistema venoso. ¿Ah? Es importante comentar que este plexo pues va a estar principalmente en la submucosa. Al estar en la submucosa, pues son las que más se pueden exteriorizar y las que más fácilmente pueden sangrar. ¿Ah? Recordemos que ahorita vamos a ver cómo se conforma nuestro sistema igual colateral por la vena ácigos. Y bueno, recordemos que la vena ácigos principalmente va a estar inervando la porción superior de nuestro esófago, generando varices esofágicas más altas. Bueno, el diagnóstico como tal lo tenemos con el gold estándar, es la medición del gradiente de presión principal. Ese es un término que ahorita vamos a decir gradiente de presión. Se hace por medio de un catéter a presión que se mide idealmente por minutos sin sedación profunda del paciente. Esto lo hace el intervencionista. Se tiene que tomar esta medida a 2 o 3 centímetros de la circunflexión de la vena hepática con la vena inferior a nivel del postre de la vena hepática. ¿Ah? Esto es como lo que medimos idealmente. ¿Ah? Aquí es como tenemos este ejemplo, se migra un catéter ingresando por la vena tubular, idealmente, se migra hasta la presión, ya tenemos hasta el óseo, y ahí es donde se infla el balón, se determina la presión. ¿Ah? Tenemos nuevos sistemas de Babel, que son medio de CO2, con técnicas avanzadas, pero bueno, eso ya son técnicas propias
de radiointervencionista en cuanto a la técnica de la obtención de esta expresión. ¿Ah? El diagnóstico, bueno, se diagnostica con los siguientes valores de presión venosa elevada. Va a ser una hipertensión portal, un gradiente venoso más, pero vamos a llamar clínicamente significativo una presión de más de 10 milímetros en hígado graso no alcohólico. Puede ser significativo con presiones de menos de 10. Si hay signos clínicos, un gradiente de presión menor de 10 milímetros de mercurio, se debe descartar un desorden ortosinusoidal, o sea, que hay alteraciones, malformaciones estructurales. Vamos de una vez a dejar claro este término TIPS, que son las derivaciones ortosistémicas interhepáticas transyugulares, los shunts transyugulares. ¿Por qué? Porque esta va a ser una de las medidas que nos vamos a estar ocupando con tratamientos no definitivos, sin embargo, de los que más para justamente disminuir el gradiente de presión en el sistema porta. Y lo importante, hacer que, pues bueno, estos tips tienen contraindicaciones. Dentro de las contraindicaciones, va a ser un chal con más de 11 puntos, una bilirrubina total de más de 3, plaquetas de 45.000, más de 2, cefalopatía West-Heavy 2 o 3, infección o afección renal progresiva, disfunción sistólica, disfunción diastólica severa, o bien una hipertensión pulmonar. Porque justamente lo que vamos a estar haciendo con estos tips va a ser saltarnos al hígado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros ya tenemos, bueno, sabido, en el caso de un paciente que se va a cirrótico, el hígado mínima, pero sigue teniendo una función de dedicación. Entonces, estos sistemas dedicados principalmente al amonio, nos los vamos a estar saltando nuevamente al hígado y va a estar entrando en la situación. Eso es lo que critica con encefalopatías con SG22 o 3. Esa es la causa. ¿Por qué? Porque justamente los tips van a aliviar la presión venosa abdominal, sin embargo, va a saltarnos al hígado del sistema respiratorio, pues va a estar generando que esto pues llegue directamente al cerebro. Vamos a ver el diagnóstico no invasivo. Recordemos que no con todos los pacientes pues, tenemos disponible el TIP ni la presión de visión de los gradientes. Principalmente, pues vamos a hacer una hepatopatía crónica avanzada compensada. Vamos a ver qué es esto. Es un tema que surgió a raíz del uso de la elastografía. Eso sí, en lo ABENO 7 nos menciona mucho el uso de la elastografía para determinar de las enfermedades avanzadas. Nos lo facilita bastante. El punto intermedio entre una fibrosis severa y una fibrosis descompensada se define como una elastografía con más de 15 kilopascales. Bueno, menor de 10 kilopascales, lo descartan. Entre 10 a 3 años de una descompensación es menor del 1%. Entre 10 y 15 kilopascales es sugerido la endoscopía. Y bueno, esto se complementa al repetirlo en ayunas de fibrosis célica. Entonces, obviamente, podemos ocupar sistemas como el APRI, que nos van a ayudar justamente a la función de hepatopatía avanzada compensada. Vemos que justamente, como contábamos, dentro de una elastografía, pues vamos a tener mediciones de la fibrosis hepática, que lo vamos a tener desde una ausencia de fibrosis, una fibrosis significativa, una fibrosis severa y propiamente el estado de fibrosis que ya comentábamos. Dependiendo de la bibliografía, nos va a cambiar el punto de corte entre 14,6 y 16 milímetros de mercurio. Sin embargo, pues ya sabemos que es un estándar, pues va a ser 15. Esto también va a estar asociado
entre un mayor grado de cirrosis nosotros tengamos, bueno, un mayor grado de fibrosis, propiamente una cirrosis, y la clínica que nosotros tengamos, pues con esto nosotros vamos a dar un pronóstico a nuestro paciente. ¿Ah? Ahorita vamos a ver cuáles son las escalas pronósticas que nosotros vamos a tener en estos pacientes, principalmente ya conocemos Child-Pugh y MELD, corregido por sodio, MELDNA, que van a ser nuestras herramientas pronósticas. ¿Ah? Eh, vemos aquí, ya en un estadio F4, vamos a tener una compensación, vamos a tener una mortalidad de 1% un año. ¿Ah? Sin embargo, si nosotros empezamos a tener varices esofágicas, nosotros aumentamos la mortalidad a 3 años. Si nosotros tenemos una descompensación, ahorita vamos a entrar al tema de las descompensaciones, ya tenemos ascitis y encefalopatía, esto aumenta nuestra mortalidad a un año de un 10 a un 30%. ¿Ah? Si nosotros ya llegamos con un gradiente de presión mayor de 16, una descompensación, como fuera de las que ya comentamos, a una peritonitis bacteriana, a un síndrome patorrenal, pues bueno, con esto nuestra mortalidad a un año aumenta de un 60 a un 100%. Eh, ya comentamos, en una elastografía, ahorita vamos a ver el esquema que nos propone el Baveno, con un gradiente de presión de 15 kilopascales, perdón, con una escala de 15 kilopascales y plaquetas más de 150,000, se descarta una hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Ah? Si nosotros tenemos dentro de nuestra elastosonografía 25 kilopascales en un paciente con una patopatía crónica compensada por alcohol, por virus o una patopatía no alcohólica, ¿ah? Con un IMS de menos de 30, pues diagnostica una hipertensión portal clínicamente significativa. Si tenemos de 20 a 25 con unas plaquetas de menos de 150,000, es altamente sugestivo. Y si tenemos entre 15 y 20 con unas plaquetas de menos de 100,000, es igual altamente sugestivo. Esto pues lo tenemos aquí en este esquema, que como les digo, nos comenta el Baveno 7, que pues bueno, tenemos aquí en estos cortes, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25. Ajá, entonces, como comentábamos, de 10, pues 5 vamos a considerar normal, 5 kilopascales, de 10 a 15, con unas plaquetas de más de 150,000. Con eso nosotros descartamos una hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Ah? Si nosotros tenemos plaquetas de más de 150,000, pues con eso nosotros podemos evitar hacerle a nuestro paciente una endoscopía. ¿Ah? Sin embargo, si nosotros tenemos plaquetas de menos de 150,000, pues el protocolo nos dice que nosotros estamos obligados a hacer una endoscopía alta. Con plaquetas, perdón, con entre 15 y 20 kilopascales, nosotros estamos obligados a hacer una endoscopía, igual con 25 kilopascales. Ahí ya nosotros estamos haciendo el diagnóstico definitivo de una hipertensión portal clínicamente significativa. Recuerden que nosotros igual vamos a definir nuestra citis, ya, bueno, más bien la vamos a clasificar conforme a los grados. Vamos a definir grado 1, cuando es únicamente detectable por ultrasonido, grado 2, cuando es una citis moderada, con evidencia clínica, donde nosotros podemos pues, percutir signo del aula, como ya conocemos, y un grado 3, donde nosotros tenemos, bueno, esto nos crea dificultad para la respiración, donde crea pues sí, desequilibrio hemodinámico. Ya conocemos, como nosotros ya se vio el tema de abordaje de la citis, entonces pues ya conocemos un, un índice, bueno, un gradiente menor de 1.1, pues nos indica a una citis no portal, y un gradiente más de 1.1, pues nos
nos encamina a pensar en unas causas portales, ya conocemos, principales, cirrosis, Buchiari, falla cardíaca y demás. Para que la gente no nomás si la pones vertical, reconocer. Ok, sí. Es de un libro así se llama, Hipertensión Portal. Sí. Bueno, el seguimiento lo vamos a dar justamente con endoscopía cada 12 meses, con elastografía cada 12 meses, en caso de que nosotros tengamos un paciente con hipertensión probablemente sin significancia clínica. Cuando hay un cambio significativo, por eso tenemos una disminución del más del 20%. Y bueno, si tenemos una sonografía de menos de 20 kilopascales o cualquier disminución que llegue a menos de 10. ¿No? Si nosotros tenemos una medición de 7 a 10 kilopascales con una afección hepática, pues el caso se individualizará. El tamizaje con endoscopía se realiza cuando no se puede iniciar manejo con un beta bloqueador. ¿No? Ahorita vamos a ver justamente cuando vamos a hacer mano de los beta bloqueadores. Y pues bueno, se indica si tenemos una hepatopatía, una significativa o una quejas de deficiencia. Bueno, dentro del manejo vamos a tener el manejo etiológico, principalmente buscar suprimir y remover la etiología, digamos, cualquiera de las que ya vimos, principalmente pues dentro de las causas cirróticas, va a ser difícil tratar ustedes el origen a ciencia cierta, y pues bueno, se considera como tal en los siguientes escenarios: una respuesta biológica sostenida, una abstinencia del alcohol. Bueno, aquí es importante mencionar, no es claro, todavía no hay suficiente evidencia para demostrar que nosotros tirando factores de riesgo, como obesidad y demás, pues nosotros podamos tener una menor impacto en la realidad de estos pacientes con hipertensión portal. Es importante que la intervención mejora el pronóstico de los pacientes. O sea, nosotros, al mejorar este gradiente de función, pacientes con hepatitis C, con menos de 12 fiscales, también no se considera bueno, en otras etiologías se logra remover a las etiológicas. Se tiene una sonografía de pascales, se realiza una endoscopía a 1 o 2 años. Si no hay evidencia de varices, puede descontinuar el vendedor. Dentro de la prevención, que hace como nuestra área de trabajo más grande, la prevención de la primera descompensación y de las segundas descompensaciones. Descompensación va con ese. Perdón. Se entiende como compensar a la cirrosis si no ha habido complicaciones. Si a su vez se divide, bueno, se divide en dos etapas, conforme si hay o no se entiende como una descompensación a una simplificada, a una simpatía pues en 2 o superior, o el sangrado axial. También se puede considerar como tal una falla aguda sobre crónica y bueno, el hepatocarcinoma. El resto de complicaciones de momento tienen que considerarse descompensaciones. ¿No? Dentro de las descompensaciones se puede precipitar por múltiples eventos como infecciones bacterianas, rayo hepático subregado, infecciones por hepatotropos, alcohol y demás.
Junto con esta prevención de la primera descompensación, el primer manejo son los beta-bloqueadores selectivos. Principalmente vamos a utilizar el carfenilol, primera línea 7. Al no tener un efecto, al tener un efecto alfa, es efectivo en la resolución del gradiente de función hepático y no es necesario la toma del gradiente hepático previo al inicio. Así como no tenemos que tener una beta de frecuencia cardíaca. Los pacientes se consideran con cirrosis avanzada y están con beta-bloqueador y no requieren una endoscopía. Bueno, cambia el manejo, ya que no se beneficia del manejo endoscópico de las varices. Bueno, se decía que era o una u otra. Pero bueno, se dice que se prefiere mejor utilizar el beta-bloqueador y pues tiene el mejor resultado que entrar directamente en la endoscopía y ligar las varices. Si se tiene una intolerancia a bloqueadores, pues ahí es cuando se realiza, ¿sí?, una endoscopia alta, o sea, se realiza la lectura en el caso de ser necesario. En este caso, pues todavía no hay nada plano en pacientes que tienen, bueno, son refractarios o que reinciden constantemente. Dentro del manejo del sangrado varicial, vamos a ver que se debe realizar la indicación inicial para el manejo se realiza transfusión con metas especialmente importantes, metas de hemoglobina de 7 a 8, estas van a ser si nosotros, bueno, otra bibliografía lo maneja permitió hasta 9, sin embargo, al aumentar nosotros agregamos de hemoglobina, esto aumenta la mortalidad de nuestros pacientes. ¿No? Por eso no hay una transfusión sanguínea, no debe de ser adiestramiento. Como caso frío, hemoglobinas menores a 7 aumentan la mortalidad de nuestros pacientes. No es la hemoglobina, el valor de hemoglobina lo que incrementa el riesgo, es la transfusión para llegar a esa hemoglobina. Aumenta la presión. Y resalta bueno, no es útil transfundir plasma, crioprecipitados o utilizar ácido tranexante, no hay evidencia. No es útil guiar la terapia o valorar el estado hemostático con tiempos de coagulación o pruebas de coagulación. No se utilizan inhibidores de la bomba de protones en pacientes y, pues bueno, en este caso, en pacientes que lo requieran, pues nosotros íbamos a suspender los anticoagulantes. Es importante comentar esto de los inhibidores de bomba de protones, porque muchas veces vemos que sangrado de tubo digestivo y es la primera línea terapéutica. Sin embargo, pues al no tener un origen pues de una úlcera al ácido no ser el problema, pues tampoco está indicado. Y al contrario, al utilizar en sangrado de varices esofágicas inhibidores de la bomba de protones, nosotros aumentamos la posibilidad de una peritonitis bacteriana. Al asegurar la vía aérea, el paciente, pues bueno, pues pacientes que están vomitando, nosotros pues sí tenemos que valorarlo. Se debe de extubar apenas sea posible, posterior al manejo endoscópico, y pues bueno, se inicia el manejo con vasoactivos. Nuestras primeras líneas de tratamiento con vasoactivos pues va a ser la terlipresina, la somatostatina o el octreotide. Estos tienen que ser obligados por al menos 2 a 5 días. ¿No? El que más evidencia tiene, en este caso, cuando es la terlipresina, y específicamente va a ser infusión continua de terlipresina, la evidencia tiene. ¿No? Y si usamos la terlipresina, pues tenemos que dentro del manejo del sangrado varicial, se inicia la profilaxis antibiótica con todos los pacientes.
hay una tasa de resistencia al quinolonas elevado, por lo cual pues, la profilaxis se debe utilizar con ceftriaxona, son de 1 gramo al día. Algunos estudios han demostrado que podrían no haber beneficio con la profilaxis en pacientes con child Downs, profilaxis. El manejo endoscópico se debe realizar en las primeras 15 horas. Realmente, bueno, se va a utilizar la endomicina en pacientes a los que se les realiza una endoscopía, ¿no? La terapia recomendada son ligaduras, algo intensivas, donde se puede hacer uso de la. Es importante comentar que el manejo que habíamos hecho previamente con los activos, reanimación y demás, va a ser el tratamiento inicial, pero la endoscopía es obligada dentro de las primeras 12 horas. En este caso, en el manejo del sangrado varicial, se pueden ocupar los estudios preventivos en las primeras 72 horas en los siguientes escenarios. Un child C, menos de 14 puntos, un child B con más de 7 puntos, conservativo, con un gradiente de presión 20, ¿no? Bueno, cuando la con encefalopatía o hiperbilirubinemia, que no contraindican en este caso el TIPS, como habíamos previamente, este nunca va a ser el caso de sangrado de tubo digestivo. Las contraindicaciones, pues va a ser un child 6 con más de 14 puntos, un MEL de más de 30 puntos, un lactato de más de 12. Excepto si es una terapia puente, o sea, si estamos considerando ya la trasplante hepático y únicamente una medida de se puede hacer una embolización si realmente existe elevado para prevenir recurrencias. Entonces, al disminuir unas presiones venosas distal, pues van a disminuir las presiones venosas. En este caso, la refractaridad se hace hasta el resultado se debe de retirar la sangre del tubo digestivo, principalmente para la tulosa, para prevenir encefalopatía, y pues bueno, si se distales en ese manejo, queda de la misma. Pero para complementar, lo del DIP, pues como lo mencionan los profesionales, es una terapia puente para el trasplante de la y dentro de las complicaciones más importantes de la complicación del DIP es la encefalopatía. Porque de hecho, luego de que tú haces un TIPS, es más frecuente la incidencia de tu paciente con encefalopatía. El principal efecto de la encefalopatía es resistente y se vuelven resistentes. Y otra es que, pues que en realidad el TIPS, en el mejor de los escenarios, es muy difícil meter a un paciente en TIPS porque no solo esas son las contraindicaciones, hay que hacer una verdadera valoración previa, están contraindicadas de la falla cardíaca, de la insuficiencia hepática aguda sobre una crónica, hipertensión pulmonar y no es tan fácil, o sea, sí. Tiene que ser un centro que sea altamente especializado en la terapia de instalación de los TIPS, porque no cualquiera lo puede hacer, necesitas un departamento de endoscopía con renal OC para poder realizar la colocación, y necesita un entrenamiento especial, se lo va a poner, o sea, no es tan sencillo. Y aún así, o sea, cuando tú haces un TIPS de rescate, la mortalidad 30 días es más del 50%. Y cuando haces un TIPS, no sé cómo se llama, pero que acabas de mencionar, la mortalidad de ese también es como el 30%. Entonces, hacer un TIPS, la verdad, no. Y pues de ahí es la importancia de la verdadera utilización del tratamiento. Sí, justamente como había comentado Sí, perdón, doctor. No hay que quedarnos con la idea de que es difícil y que no se debe de pedir. O sea, ustedes como médicos jóvenes en un centro de tercer nivel tienen que exigir
que existan este tipo de terapias, ¿no? Y sí hay que buscarlas. Obviamente la mortalidad es alta porque no por el procedimiento per se, pero porque estás hablando de un paciente que ya está muy grave. Ese paciente se le hace el TIPS, pero a la par se está protocolizando para subirse a lista y trasplantarse. Entonces, claro que la mortalidad es alta porque son pacientes que ya están muy graves, pero es una terapia de salvamiento en lo que lo trasplantas, o sea, entonces se tiene que hacer con miras a trasplantar al paciente, ¿no? No hay que sacarnos de la cabeza la idea de que el objetivo principal es el trasplante del paciente, ¿no? O sea, existen ciertas indicaciones, como lo vas a decir, tipo el Budd-Chiari y así, que bueno, el paciente puede no tener alguna alteración más allá de la función hepática y que se queda con su TIPS toda la vida, ¿no? O el paciente que se trombosó la aporta y que se queda con su TIPS, pero que no tenía insuficiencia hepática, pero hablando de este tipo de TIPS, del TIPS de salvamiento y así, pues obviamente se van a morir porque son pacientes que se les hace para trasplantarlos, o sea, no creamos que el TIPS lo va a salvar, el TIPS nos va a dar tiempo. ¿Ok? Entonces, sí hay que buscarlo, sí es difícil, pero no es imposible, en otros centros se hace, solo, pues digo, ustedes tienen radiólogos intervencionistas, tienen cardiólogos, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer, un buen ecocardiograma, y pues tener al servicio de rayos de intervención. Si no lo tienen, que nosotros, pues en teoría en el 20 de noviembre sí tenemos rayos de intervención. Entonces, no hay que quedarnos con la idea de que es difícil y que es una cosa complicada de hacer, porque si no, nunca se van a hacer, ¿no? Y nunca se va a alcanzar el expertise en el hospital. Gracias, doctor. Bueno, pues bueno, dentro de la clasificación, pues ya varias faltas, desde las que son pequeñas, que son compresibles, las que están sangrando, o bien las que apenas presentan reacción a lo que podemos ver, se describen como piel de serpiente, se ven aquí, la etapa inicial, cuando nosotros tenemos ya evidentemente sangrante, y pues cuando las tenemos pequeñas y pues, grandes. Realmente, pues eso es propio del equipo de endoscopía, quienes nos van a determinar y pues tendrán que tener ellos el criterio de si se eh, ¿no? Si se ligan o no está bien. Entonces, dependiendo igual a recordemos que es algo dependiente del operador, entonces pues va a variar dependiendo de la expertise de cada uno de ellos. Igual aquí podemos ver, estas son varias esofágicas más altas, donde pues igual vemos desde las pequeñas, que son compresibles, más significativas, y pues bueno, las que están pues ya tortuosas y evidentemente eh, pues pues sí, que son más grandes. Sin embargo, pues como comentaba hace rato, son más frecuentes que sangren las esofágicas inferiores o bien del fondo gástrico, ¿no? Que las esofágicas superiores. Dentro de, bueno, ya la primera descompensación, una que ya la tuvimos, ahora podemos tener una segunda descompensación. Va a ser, así como tal, una afección secundaria de la primaria, que es la que sigue, ya llamamos secundaria. Y esta va a ser cuando se presenta ascitis, sangrado varicial, encefalopatía o ictericia, con una hemorragia varicial recurrente, una ascitis recurrente, que pues bueno, vamos a tener más recurrente, a más de 3 paracentesis de gran volumen en menos de un año. A más de, recordamos, gran volumen, lo vamos a llamar a las que son de más de 5 litros. Una encefalopatía recurrente, el desarrollo de lesión renal o si debutó con sangrado. En la citis con encefalopatía ictericia posterior a haberse recuperado de una hemorragia varicela. Dentro de la prevención de la segunda descompensación, vamos a tener la prevención en pacientes con ascitis. Se debe considerar siempre el trasplante, como ya lo habíamos comentado. Se deberá realizar la endoscopia alta.
si se tiene manejo con betabloqueadores no selectivos e iniciar el manejo con betabloqueadores en pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa. Se debe disminuir la dosis o suspender la dosis de betabloqueador si la presión, si la presión arterial media es menor a 65 o si tenemos una falla renal. Nuestro paciente con TIPS, bueno, si la citis es recurrente, si tenemos más de 3 paracentesis en menos de un año, ¿no? La prevención secundaria, pues de la hemorragia varicial, pues va a estar en la utilización de beta bloqueadores más la ligadura de, bueno, como terapia combinada. O sea, aquí sí va a estar indicado beta bloqueadores más la ligadura endoscópica, ¿no? Si solo uno de esos, o solo, bueno, perdón, solo uno de esos, si no tolera el otro. Ajá. Considerar el TIPS, si es resangrado o asitis recurrente. Para esto, bueno, todo esto para llegar a lo que conocemos como recompensación. Vamos a tener en cuenta la recompensación, tal cual cuando hay una regresión estructural o funcional de los cambios secundarios a la cirrosis. Esto, posterior a remover el agente etiológico, se debe cumplir con los siguientes criterios: una supresión o remoción de la etiología primaria, una resolución de la citis, o sea que ya no la tengamos con diuréticos, una encefalopatía, que tengamos la paciente sin encefalopatía, pero sin un manejo, y con la ausencia de hemorragia varicial por más de 12 meses. ¿Ah? Y bueno, la mejoría y la estabilización del perfil hepático. Ajá. En una paciente con hipertensión pulmonar clínicamente, con un hepatocarcinoma, suele continuar, por ende, los betabloqueadores también se deben de continuar, a menos de que nosotros pues, evidenciemos la resolución del hepatocarcinoma. Dentro del manejo no etiológico, vamos a ver que en un paciente con un Child B, un Child C, disminuye la dosis y se dice el RAM. Si se tiene una indicación de ácido acetilsalicílico o una anticoagulación, se deben de continuar. En caso de que nuestro paciente requiera de anticoagulantes orales, pues nosotros los utilizaremos en Child A, Child B, están cuantificados en Child C. La albúmina a corto plazo se debe de administrar, pues ya conocemos, en una peritonitis bacteriana espontánea, o bien cuando tenemos una lesión renal aguda. Cuando hay una paracentesis de gran volumen, dijimos mayor de 5, recordemos que la reposición se hace con 8 gramos por cada litro evacuado, cuando tenemos una evacuación de más de 5 litros. ¿No? Y pues bueno, considera la administración a largo plazo para reducir complicaciones. Dentro del manejo no etiológico de esto, pues ya sabemos utilizar la rifaximina como profilaxis de la encefalopatía. Esta no se debe utilizar como profilaxis de una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Ah? Se debe realizar profilaxis primaria en pacientes con peritonitis bacteriana espontánea, en sangrado varicial y Child C con bajas proteínas, ¿ah? En asitis. Y siempre se debe realizar una profilaxis secundaria. Son las que ya tenemos, pues iniciamos. Ya por último, pues vamos a ver las que son las causas de una hipertensión portal no cirrótica. Bueno, vamos a ver una de ellas, la trombosis esplácnica. Si es de novo, la cirrosis, siempre se deben estudiar trombofilias, se valora el síndrome mieloproliferativo con notación en el JAK2 y BMO. Cuando ocurre con hepatocarcinoma secundario, esto no es claro cómo manejarlo. En general, no hay una recomendación de los 6 meses, se realiza el tamizaje con una endoscopía, y si hay sangrado varicial, en el momento se aplican las guías para cirrosis, en el manejo de sangrado, y para la prevención primaria. En el caso del Budd-Chiari, se entiende como toda obstrucción del flujo venoso hepático, pudiendo ser primario, una trombosis, o secundaria, una extrínseca. No se requiere diagnóstico de biopsia, salvo que sea
opción diagnóstica. Se hace el seguimiento cada 6 meses de la carcinoma, o sea, usando con imagen y con alfa-fetoproteína. Se puede utilizar el índice de Buchiari Tips, si es menor de 78, indica la necesidad de un trasplante. Y bueno, también en la presentación con falla hepática única. Se maneja con anticoagulación, un stent, si esto es factible, y como última línea, estamos pues los tips, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, a largo plazo, pues, que el trasplante va a ser necesario. En este caso, así es como nosotros evidenciamos el Buchiari como una obstrucción del flujo, bueno, del flujo este, de la vena porta en sonido. Ya que sí, por último, la trombosis o cavernoma portal. ¿Qué vamos a llamar esto? Tenemos justamente una trombosis. Nosotros vamos a determinar si es una trombosis o un cavernoma, dependiendo del tipo que vamos a ver. Evitar la heparina no fraccionada por el riesgo de trombocitopenia inducida por heparinas. Los TOAC realmente tienen una escasa evidencia y, pues bueno, se exhibe de forma indefinida si hay una trombofilia, si no se tiene un riesgo claro, que ocurrió la trombosis. A los 6 meses se hace el imagen de la trombosis y también se debe hacer uso de los niveles de dímero B, menores a 500 para justificar la efectividad de la anticoagulación. Esto es como nosotros podemos hacer una diferenciación entre una trombosis o un cavernoma. Dentro de la definición, pues bueno, vamos a tener el tiempo, que va a ser mayor o menor de 6 meses, el porcentaje de la oclusión, el 50%, y pues bueno, la respuesta al tratamiento, si resuelve. Y por último, la trombosis portal en cirrosis. Bueno, si se asocia a un hepatocarcinoma, se debe de tratar la infección vascular, se da anticoagulación, se fría el más de 50% del tronco. Si es el síntoma o es el candidato a trasplante, pues esta es la recreación. Si se inicia con heparina de bajo peso molecular, se continúa o con warfarina o aquí sí, los nacionales. Si no, se recanaliza, se puede considerar los tips, si es candidato a trasplante. Y bueno, si tiene oclusión de menos del 50%, se recupera, y si se regresa o 2 meses, o bien si compromete la situación de la medicación. Y pues, eso es todo. ¿Dudas? ¿Algún comentario, doctor? Bueno, pues nada más, recuerden, digo, creo que si tocaste el punto de los betabloqueadores, pero acuérdense que ya actualmente el betabloqueador de elección es el carvedilol. Si por algo el paciente no lo tolera, si se marea demasiado, si se le baja mucho la presión, pueden cambiar a propranolol. Acuérdense nada más que el carvedilol se da una vez al día y el propranolol se da 2 veces al día. Con el carvedilol no medimos la frecuencia cardíaca, o sea, no nos basamos en la frecuencia cardíaca, simplemente en que el paciente esté en una dosis adecuada, que es entre 12.5 y 25 miligramos. Y con propra, pues sí nos vamos guiando con la frecuencia cardíaca, ¿no? Si el paciente no tolera beta bloqueador, pues siempre hay que buscar que complete su protocolo de ligadura varicial. Una vez que ya no se vean varices, que estén todas tratadas, pues hay que repetirle la endoscopia a los 6 meses y estarle haciendo endoscopías de control, ¿no? Siempre que un paciente se descompense, acuérdense, hay que hacerle buscar al hacer algún tipo de estudio donde descartemos que no tenga una trombosis o que no tenga carcinoma hepatocelular, ¿no? Porque generalmente los pacientes que estaban bien y de repente empiezan con asitis, perdón, o de repente empiezan con sangrado, generalmente se puede deber a un trombo o se puede deber a un
alguna neoplasia, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre hay que buscar el, la causa de la descompensación, ¿no? Y pues creo que, digo, leer Babeno 7, la verdad es que no está tan difícil, y es básicamente lo que se tiene que hacer con el manejo de la hipertensión portal. Y pues bueno, las causas, pues obviamente depende de dónde encontremos el problema, ¿no? O sea, pero, pero en general creo que pues sí, con leer Babeno 7 bien, creo que tienen un muy buen panorama de qué es lo que se debe de hacer. Ahora, la última publicación de Babeno también nos decía que inclusive ellos ya sugieren empezar el beta bloqueador, aunque no tengamos la endoscopía, en aquellos pacientes que tienen las plaquetas menos de 150,000 o más de 20 kilopascales. Entonces, pues digo, aquí afortunadamente tenemos la posibilidad de mandar a los pacientes a endoscopía, pero en los lugares donde no tienen endoscopía, pues sí hay que considerarlo, ¿no? Empezar el beta bloqueador a pesar de no tener la endoscopía para saber si tiene o no varices el paciente. Ya se considera pues como parte del manejo inicial del paciente con cirrosis. Muchas gracias, doctora. Ahí se nos puede complicar, ¿no? Primero, el desarrollador no solo es para la presión portal, que el beneficio, si la pudiéramos medir, el beneficio de los desarrolladores, si la presión menos portal es menor a 10, menor a 10 no tiene ningún beneficio, y también hay que recordar que en realidad el desbloqueo, ya sea el alfa o el beta, también nos ayuda a reducir la distrés intestinal en estos pacientes. O sea, no solo es para controlar efectos hemodinámicos, que sí es lo más importante, pero disminuye la distrés intestinal, disminuye que los PAMs o los DAMs pasen a la circulación y generen pues ya toda la respuesta inflamatoria que habíamos visto. Y también, no sé si lo mencionamos, pero con el uso del beta-bloqueador, hace algunos años se generó el estudio que avala el beta-bloqueo, es el estudio que predice. Antes de este estudio, pues había una hipótesis que se llamaba la teoría de ventana para el uso del beta-bloqueador, es decir, que los pacientes con todos los cambios hemodinámicos, la base de la periférica y todo lo demás, eso se veía influido a medida que la cirrosis iba avanzando, de tal manera que después de este periodo de ventana, ya el beta-bloqueador podía ser contraproducente porque el gasto cardíaco comenzaba de cierta manera a depender de toda la vasodilatación isquémica, el flujo cardíaco que tienen estos pacientes, y el beta-bloqueador bloqueaba toda esta activación de este sistema y podía ser contraproducente. Y ya no es meta de 55 a 60, y siempre mantener una presión arterial no es sistólica mayor a 90, no medio. ¿Alguien más? Bueno. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Buen día. Bye.